Al cerrar nuestra campaña y al cerrarse la elección, tendremos que empezar el movimiento que rescate al PAN, a corto, a mediano o a largo plazo. No tiene México otra posibilidad ni otro instrumento que el PAN. Si no somos conscientes de ello desde ahora, entonces seremos de los ilusos de los que hablamos de morir. Es mejor decir las cosas como son. No andamos trepados en la mercadotecnia, ni en lo mediático, ni en el cálculo político. Sabemos que nos enfrentamos a una cargada, a una maquinaria. Sabemos que nos enfrentamos al PRI aquí adentro. Lo que es fundamental es que este movimiento siga, se articule, se organice y pase del sobrediagnosticado PAN a la acción de rescate, que nos va a tardar, pero vamos a rescatar al PAN porque ya tomamos la decisión de quitárselo al PRI de sus manos y devolvérselo a los panistas para que los panistas se lo vuelvan a entregar a México. Ese es el reto que tenemos por enfrente. No vamos a hacer delegación a Nuevo León. Es una propuesta interesante para limpiar al partido, pero la limpieza al partido la vamos a hacer castigando la corrupción. El tema fundamental es que el partido vaya hasta las últimas consecuencias en el combate a la corrupción. Tenemos que investigar las conductas deleznables para extirparlas de nosotros, para excluir a los corruptos de nuestras filas. Tenemos que acabar con el ambiente de impunidad. Hoy ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es la noticia con la que nos amanecimos en Monterrey, declaró válido el padrón de militantes del partido. Nadie tenga duda, esa decisión es otro rostro de la corrupción política que nos embarga. La corrupción política, si en algún ámbito se refleja, es en los tribunales. Tribunales decididos por cuotas de partidos corrompidos. Este sistema de partidos secuestrado por los cárteles nombra a esos jueces electorales. No los nombra para hacer justicia electoral, los nombra para darle razón a sus fines particulares. Si algún padrón está inflado, tiene procesos de afiliación masiva comprobables, ha traído una militancia emergente que ni siquiera sabe que está aquí. Si algún padrón tiene dobles y triples afiliaciones, compañeras y compañeros, es el padrón del PAN. En 10 estados del país se concentra el 58.8%. En Puebla, donde suceden cosas execrables, donde un gobernador de los de la última y reciente camada abrazó al partido, lo niega cotidianamente en el gobierno y en su actitud de panista. El año pasado, en abril, en Puebla, se afiliaron 81 miembros del PAN. En mayo, 53. Y en junio, antes de cerrarse el padrón para poder votar en esta elección, en Puebla se afiliaron 6.780 nuevos miembros al partido. En un solo día fueron ingresados 923 miembros al PAN. Yo no les voy a platicar del crecimiento atípico en Nuevo León. Son uno de esos 10 estados que tienen un crecimiento con filiaciones absolutamente interesantes. El PAN, que fue el instrumento de la lucha del pueblo de México por su democratización, el PAN que combatió el fraude electoral hasta niveles de la resistencia civil, ese PAN que fue gaseado en el 85, que fue encarcelado en el 86 en Chihuahua, ese PAN hoy, el principal instrumento de sus procesos democráticos es inconfiable, el padrón electoral. Batallamos contra Salinas en el 88 contra el fraude electoral, y el primer gran acuerdo para poder empezar a dialogar con el gobierno de facto, en aquel acuerdo por la
legalidad y la reconciliación fue limpiar el padrón nacional. Entramos con una exigencia para que el padrón, el registro federal de electores fuera confiable, incluso tuviera fotografía la credencial. Esa lucha no la desdibujaron los grupos en el PAN. Estos cárteles que llegaron a hacer del padrón del partido su instrumento para controlar cargos directivos. Son muy buenos para controlar el padrón del PAN. Son magos para ganar los procesos internos, eficaces como nadie. Ojalá tuvieran esa eficacia por lo menos para ganarle al PRI allá afuera las elecciones. Pero son tan ineficaces porque están tan coludidos. Y esa es la otra gran tragedia que nos ha pasado. En el momento en que más requiere el país de una oposición democrática firme, el PAN se ha mantenido absolutamente coludido, silente. Hay un silencio más que cómplice, porque es un contubernio vergonzoso. Mientras en la calle los estudiantes exigían justicia por Ayotzinapa, los dirigentes del PAN aplaudían a Peña Nieto y los niños. Estaba el presidente de la República colocado en el mayor escándalo nacional e internacional de corrupción política, y de un lado estaba flanqueado por Anaya y a 3 lugares por Gustavo Madero, en pleno escándalo de la Casa Blanca, la inexplicable Casa Blanca a nuestros días. La tragedia del país no es el regreso del PRI, es la ausencia de una verdadera oposición. Y no podemos hacer más, y estamos impedidos para hacerlo, porque quienes hablan con ellos tienen conductas tan o más vulnerables que a los que nosotros queremos denunciar. No, esta no es la última batalla en el PAN. Esta no es, como bien lo dijo Arturo, este no es el momento de renuncias al partido. Solo tendrá sentido ético y moral pertenecer al PAN y seguir perteneciendo a él si decidimos emprender esta batalla y continuarla. Porque nosotros no venimos a disputarnos la presidencia del Seno. No vino Tere García de Madero a disputarse la presidencia del PAN estatal. Esa es una tarea monumental. Lo que nosotros venimos a hacer es a rescatar al PAN para los ciudadanos. Volver a hacer del PAN un instrumento que voltea a los ciudadanos. Si algún partido político en México históricamente apoyó a los candidatos ciudadanos, era el PAN. Ahora resulta que las candidaturas independientes vienen a darnos clases al partido de lo que es ser cauce. Luis Álvarez, lo dije en una conferencia de prensa esta tarde, fue candidato a gobernador en 1956 sin ser miembro del partido, era externo. Maquio Gutiérrez, lo recordábamos hoy también con Rebeca, candidato a gobernador en Sinaloa, lo fue sin ser todavía miembro del PAN. Juan Carlos Romero Kings, Pancho Barrio en la presidencia municipal de Ciudad Juárez. Muchos de nuestros mejores referentes y liderazgos fueron candidatos sin ser miembros del PAN, porque el PAN era instrumento, no fin de sí mismo, porque no estábamos viéndonos al ombligo, porque estábamos fundamentalmente viendo hacia afuera, porque este era el partido del bien común, porque nuestras decisiones las atravesaba el bien común. Y hoy en el partido se dejan de tomar decisiones de bien común porque se puede afectar la alianza con tal o cual grupo. Y eso también pasa en el servicio público. El PAN, cuando llega al poder, ya hay muchas presidencias municipales en el país, deja de hacer cosas por no quedar mal con los intereses parciales, con las facciones. Yo vengo a invitarlos a que cerremos fuerte Nuevo León, a que hagamos lo que tenemos que hacer y pasemos del lamento a la acción.
nosotros decidimos entrar a esta batalla sin falsas expectativas. Hemos logrado mover la conciencia, hemos abierto un camino de esperanza. Hay muchos panistas que hoy creen que la recuperación es posible, porque incluso se han vuelto a ver juntos muchos de ellos que antes no estaban reunidos y que se han acercado al PAN. Hemos acercado a mucha gente que estaba lejos del PAN. Incluso hay muchos compañeros que dicen que volverían, de los que deben volver si nosotros ganamos la presidencia del partido. Hemos abierto una enorme responsabilidad los que participamos de este movimiento. Esto no podría quedar aquí. Sería absurdo que creyéramos que el 16 de agosto se agotó la tarea. Ahí empieza. Pero es más importante y es fundamental, claro, que si obtenemos la victoria. Aquí en Nuevo León, yo siento, yo palpo que pueden dar el campanazo estatal. Yo veo el país y por supuesto veo una cuesta arriba, porque veo a la cargada en toda su dimensión, de una manera tremenda. A veces en el camino me acuerdo del artículo que Ortiz Pinchetti publicó, no sé si lo leyeron, hace un par de semanas, Sin embargo, cuando hablaba de la rebelión de las bases. Fue muy generoso Ortiz Pinchetti con nosotros, habló de nuestro movimiento, de nuestras intenciones. Él es un gran periodista y fue un gran reportero de la revista Proceso. Cubrió el fraude electoral de 1986 en Chihuahua y también cubrió la campaña de Maquillo. De hecho, un poco desde ahí lo empezaron a etiquetar como panista Ortiz Pinchetti, pero no lo es. Escribió un artículo realmente muy generoso en sus valoraciones hacia mi persona, pero tiene una conclusión de esas que casi te dan ganas de llorar cuando la lees, porque terminaba diciendo: ese PAN que quiere recuperar Corral, ese PAN ya no existe, ese PAN está podrido, ese PAN ya no lo revive nadie. He visto en este recorrido de 27 estados, a fuerza de carretera, porque así me he echado esta campaña, he visto que ese PAN existe, que ese PAN somos nosotros. Es la reserva moral de la que yo hablé cuando inicié este esfuerzo. Es ese PAN que representa lo que Gómez Morín llamó el alma. Cuando Gómez Morín habló de mover las almas, habló de mover las conciencias, que es el gran intangible, pero es el gran espíritu de ser panista. Jacques Maritain, filósofo francés, que yo he leído del humanismo político, amigo de González Luna y de Gómez Morín, decía que en el fragor de la batalla, en medio de la derrota, solo subsiste y persiste y resiste lo que tiene alma. Claro que el PAN tiene alma y esa alma somos todos nosotros. Aquí alguien recordaba cómo se acercó al PAN las primeras veces que llegamos aquí, y hubo alguien que dijo algo, creo que fue Marco Antonio García, sí. No, bueno, Marco Antonio habló de bandidos y rateros. Tampoco se trata de un milagro. No. Álvaro. Sí, claro, Álvaro Suárez, ¿verdad? Sí, Álvaro. Tú dijiste algo que es muy importante. Dijiste: estamos en Bogotá. Recuperen ese momento. Cuando llegamos al PAN, hace 10, 15, 20, 30, 40 años, recuperen la primera vez que se acercaron al partido. Acuérdense cuando venimos a dar, a contribuir, a aportar, cuando jugábamos todos los riesgos, cuando estábamos contra toda la adversidad, cuando nos gaseaban, cuando nos perseguían los policías.
Acuérdense cuando por primera vez fueron representantes de casilla, cuando entregaron el primer volante, o cuando pegaron el primer engomado, o cuando acompañaron a un candidato y la primera vez que pidieron el voto por el PAN y todo lo que nos decían. Pero allí estábamos, porque sabíamos que estábamos haciendo lo correcto, porque teníamos la razón. Ahora también estamos haciendo lo correcto y tenemos la razón. Vamos a recuperar al PAN el 16 de agosto o más tarde, pero lo vamos a recuperar.